Bueno, vamos a continuar. Ahí disculparán el primer video, pero andaba medio afásico, entonces hay como muchos momentos donde me quedo así como lelo, entonces ahí disculparán, ¿eh? No es mala onda. Pero bueno, vamos a continuar. Nos quedamos en el factor de motivación. Ya quedamos que es bastante importante porque nos va a permitir a nosotros realizar un mejor trabajo. Siempre que a nosotros nos guste lo que estemos haciendo o de lo que estemos hablando, vamos a realizar un mejor escrito. Eso es muy importante. Quiero que se queden con eso, de que si se puede, si en el plano ideal ustedes pueden darse un tiempo en el día o en un día de la semana para que se sienten, ya sea en papel, ya sea en la computadora, sea en la máquina de escribir, o donde sea que ustedes se pongan a trabajar, se den un momento, se sienten y traten de seguir todas estas recomendaciones para tener un mejor escrito. Yo sé, a veces no se puede, muchas veces tenemos otras cosas que hacer, tenemos otras cosas que entregar y pues estamos siempre a las carreras. Entonces también comprendo esa parte, pero bueno, es la estrategia y el consejo que nos da Daniel Casani. Y continuamos. Eh, ¿Cómo utilizar la gramática a nuestro favor? Como hemos visto a lo largo de nuestras clases, la gramática es un poco complicada, es bastante dificultosa a veces de entender en muchas de sus partes, pero para tener un buen escrito nosotros tenemos que utilizarla a nuestro favor. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Bueno, la estrategia que utiliza Casani es de bastante ayuda. ¿Por qué? Porque lo que él nos dice es que lo principal que nosotros tenemos que hacer a la hora de escribir es primero dejar ir la mano, la pluma, lo que sea. Tenemos que escribir y escribir y escribir todo lo que tengamos nosotros, todo lo que nosotros querramos comunicar, de lo que nosotros queremos hablar. Y ya después, una vez que tengamos escrito y estructurado nuestro texto, ahora sí hacer las correcciones. No es del todo conveniente que nosotros empecemos a escribir pensando en, ay, es que aquí no va esto, ay, es que no estoy siguiendo tal regla, es que no estoy siguiendo a lo mejor el modelo paradigmático de la gramática, ¿no? No es que no importe, no para nada, claro que importa y importa muchísimo, como lo hemos podido ver, sino que a la hora de escribir lo principal es primero soltar todo el texto, soltar todo el escrito y después ahora sí ir corrigiendo, ver las partes donde hay algunas incongruencias, donde hay algunos problemas sintácticos, donde tengamos algunas palabras mal escritas o con un significado diferente o que se puedan entender de otra manera. Eso ya va a ser después en las partes de las correcciones. Lo principal para que nosotros podamos escribir y para que no tengamos un bloqueo al enfrentarnos a la página en blanco es escribir, 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 escribir todo lo que traigamos. Una vez que lo hemos terminado, ahora sí, empezar a corregir. Empezar a checar qué cosas están bien, qué cosas están mal, qué se puede omitir, qué se tiene que cambiar, dónde se tiene que modificar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es muy importante. La gramática va a ser de suma importancia, pero para una corrección, no tanto para la elaboración del texto en primer lugar. Eso sí quiero que lo tengan bien en cuenta y repito porque sí es muy importante que quede bien claro, no es que la gramática no importe, sino que lo principal para un escrito es primero dejarlo ir y después corregirlo. Eso es lo que también tienen que tener en cuenta. Les repito, a lo mejor muchas veces no se puede, pero en el plano ideal así es como nos ayudaría más a escribir un buen texto. Entonces, de cómo vamos a vincular esto, ¿por qué? Porque Casani divide a los escritores en dos, buenos y malos escritores. En su presentación pueden ver las características de cada uno. Yo se los digo así de manera muy general. Y por cierto, Casani define escritor como a toda aquella persona que realice un escrito, no únicamente a los escritores de novelas, de poesía, de cuento, no, no, no. Toda aquella persona que se ponga a escribir, ya sea un artículo, ya sea un relato, ya sea una carta, ya sea a lo mejor un, una ponencia, lo que sea, es un escritor. Cualquier persona que se ponga a escribir, Casani la cataloga como escritor. Entonces, para que no nos paniquemos que diga, es que habla solamente para los escritores. No, no, no. En el sentido de escritor es de aquella persona que se pone a escribir, tal cual, en su definición así más grandota. Entonces, él los divide en buenos y malos escritores.
Los buenos escritores son aquellos que siguen este tipo de recomendaciones o de estrategias de composición en los que primero leen el texto del que van a hablar, lo releen y lo releen para después, ahora sí que lo tienen bien comprendido, empezar a escribir. Después de escribir el texto hay que corregirlo, hay que releerlo, hay que volver a corregirlo, hay que dárselo a alguien más para que lo lea y nos diga qué es lo que entiende, cuál es su opinión del texto, y después otra vez corregir. Hay que hacer esquemas, hay que hacer resúmenes y hay que hacer a lo mejor mapas conceptuales, lo que le ayude a la persona. A lo mejor a todos nos sirven cosas diferentes. A algunos les podrá funcionar bien el resumen, a otros les vendrá mejor quizás el esquema, pero esto para saber de qué se está hablando y cuál es la estructura que debe tener el texto, tanto el nuestro como el que estamos leyendo. Eso es muy importante. En cambio, los malos escritores, él los considera como aquellos que solamente empiezan a escribir por escribir, ponen punto final a la hoja y así queda, ¿no? No hay una corrección, no hay una relectura, no hay nada de estas estrategias que él propone. Esa sería más bien la relación que él pone entre escritores buenos y escritores malos. Nada más ahí para que quede la anotación. Y otra vez, porque un comentario crítico, ya lo habíamos dicho durante la clase pasada, pero lo volvemos a retomar. El comentario crítico lo que nos va a permitir a nosotros es acercarnos un poquito más a la escritura. Es una manera bastante adecuada porque nosotros nos ponemos como escritores ya un poquito más en el ámbito profesional. Ya nos preocupamos un poco más por la redacción, por cómo se están estructurando las oraciones, qué forma le estamos dando al texto, si se está siguiendo la idea temática durante todo el texto, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace el comentario crítico. También nos hace pensar de manera diferente y darnos una idea de todos los procesos que se conllevan en la escritura. Esa es una de las partes más importantes. ¿Por qué? Porque también nos va a hacer un poco más críticos como personas y nos va a ir desarrollando esta que le llamamos conciencia crítica, que nos va a permitir dar un comentario mucho más objetivo al respecto de lo que estemos leyendo. Por eso la elección de un comentario crítico. Después, hay otra cosa que es muy importante para Casani, la relectura. ¿Por qué es tan importante? A lo mejor suena un poquito tedioso, un poquito fastidioso, pero sí es bastante importante. Porque nosotros al releer nuestros textos, al releer nuestros escritos, podemos darnos cuenta de qué es lo que está funcionando y qué no. Muchas veces cuando lo leemos en voz alta, podemos saber por el sonido que produce nuestra lectura qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué palabras suenan raro, cuando hay cacofonías, cuando a lo mejor una idea no queda del todo concreta, y también para identificar estos problemas de la concordancia de género y número o de los tiempos verbales, también se pueden distinguir de una mejor manera releyendo, y sobre todo releyendo en voz alta, porque así nosotros podemos observar en dónde estamos reiterando las mismas ideas, en dónde ya repetimos a lo mejor una frase, en dónde estamos a lo mejor utilizando mucho un tipo de conjunción o de marcador o de conector. También lo podemos visualizar o escuchar más bien a través de una lectura en voz alta. Entonces sí es muy importante que si tienen la oportunidad, relean el texto que ustedes están escribiendo, y ya después de una o dos o tres relecturas verán que van a ver las cosas de manera diferente. Se van a dar cuenta de en dónde están bien, en dónde están mal, qué podrían modificar, si podrían cambiar cierto tipo de palabras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí es bastante importante que haya una relectura. Si se puede, a lo mejor denle su texto a alguien más para que les diga, ok, ¿sabes qué? Ya lo leí, pero la verdad esto no me queda claro, aquí no sé de qué hablas, esta frase no la entiendo, y así ustedes también van a poder ver si realmente están transmitiendo lo que ustedes pensaban, porque muchas veces nos sucede que cuando estamos revisando nuestros textos decimos, bueno, pero es que yo no quise decir eso, yo quería decir esto y esto y esto. Entonces, para que este tipo de errores no nos sucedan tanto, el darle a leer nuestro texto a una persona también es de mucha ayuda, sobre todo si la persona no está muy familiarizada con el tema, porque así
nosotros podemos corroborar si estamos haciendo un texto claro, preciso, conciso y macizo. ¿Por qué? Porque si la persona a lo mejor no está muy enterada del tema que nosotros hablamos y comprende bien de qué es lo que se trata, es porque nuestro texto es claro y nuestro texto es muy entendible. Eso es muy importante y pues nada, si tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo, porque verán que sí habrá una diferencia bastante sustancial. Y esto sería todo por parte de la redacción de los textos académicos. Ya saben, igual si hay alguna duda, algo que no quede del todo claro, me dicen y vemos cómo lo podemos resolver. Ahora vamos a ver la redacción de otro tipo de textos, lo vamos a ver de manera muy rapidita en el siguiente video. Y pues nada, ahí también les diré la actividad que vamos a realizar.